Profe, a mí me quedó una duda en la Sí, imagen esa de la caída, ¿ya? que salía por fricción, no puede ser por gravedad, no influye la gravedad ahí. En la caída, ¿en cuál animación se refiere? ¿A cuál? La fuerza de fricción, ¿Ya? Ah, en la caída se refería a la... perdón. Yo creo que a este se refería, ¿no? No sé quién hizo la pregunta. más atrás. Yo, Catherine. Catherine. Don Catherine, ¿cuál era la duda para poder interpretársela a Darío? La caída, que la caída salía por fricción. Y yo pregunto si no influye la fuerza de atracción. No. Ay, se me fue. ¿Cómo era, profe, lo que le pregunté? También estoy tratando de interpretar la pregunta porque vamos a revisar los tres casos para ver si se Profe, dilucida la duda. ¿Sí? yo creo que se refiere a ese, al GIF de la caída que se cae Sí, la persona. esa. En este caso. Claro, Adelante, sí. adelante de esa. No. No, no era el de la fricción, este. El del hielo, ese. Sí, sí. De acuerdo, sí. Bueno, en Ah, ya, cualquier... esa. Eso, sí, sí. Bueno, efectivamente, en general, en cualquier situación física, las relaciones de los objetos o entre objetos son múltiples. Entonces, en este caso, yo utilicé este GIF animado solamente para evidenciar la importancia o el efecto de la ausencia de fricción o la baja fuerza de roce que hay entre los zapatos, las zapatillas de la persona y el suelo. Pero eso no quiere decir que sea la única fuerza que está presente. De hecho, Ya. justamente estamos en la La Tierra fuerza y de por lo gravedad, eso tanto era. hay fuerza de gravedad actuando. Eh, si es que hacemos un análisis de la situación completa, por supuesto tenemos que identificar la presencia de la fuerza de roce, la presencia de la fuerza de gravedad que actúan sobre la persona. Y así en cualquier situación, también en este ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, la fuerza viscosa, en este modelo el objeto desliza hacia abajo, o más bien se sumerge en el líquido y cae producto de la acción a distancia del planeta, es decir, está actuando la fuerza de gravedad. Pero vemos que caen de distintas formas en los tres líquidos, justamente porque los líquidos también están actuando sobre el objeto. También hay una relación entre el líquido y el objeto. Y aquí lo que estoy poniendo énfasis es justamente en esa fuerza viscosa que se opone al movimiento del objeto. Pero por supuesto, si es que no hubiera fuerza de gravedad, no estaríamos observando la caída. Así que también está Ya. presente la fuerza de gravedad. Gracias, profe. De nada. Justamente vamos a finalizar con un análisis que apunta en esa dirección, que es lo que ocurre cuando están presentes varias fuerzas. Previo a ello, caractericemos un poquito más la fuerza de gravedad. Vamos a decir que en nuestro contexto cotidiano de movernos cerca de la superficie de la Tierra, para cualquier objeto que esté cerca de la superficie de la Tierra, la fuerza de gravedad recibe el nombre de peso, fundamentalmente. El peso de un objeto es una medida de la fuerza de gravedad terrestre. Por ello, cuando introducimos esta definición desde el punto de vista físico, hay que hacer una distinción entre la masa de los objetos y su peso. A pesar de que en el lenguaje cotidiano muchas veces no hacemos la distinción, desde el punto de vista físico es importante distinguirlas. Básicamente porque cuando hablamos de peso estamos hablando de una fuerza, por lo tanto de una relación entre dos objetos. Si nos estamos refiriendo al peso de la manzana, por ejemplo, entonces estamos hablando de la fuerza con la cual la manzana se relaciona con el planeta, o de otra manera, la fuerza con la cual el planeta atrae a la manzana. Y eso es distinto de la masa de la manzana, porque la masa de la manzana es una propiedad del objeto, es una propiedad de la manzana, que es independiente
de su relación con el planeta. El peso siempre es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra, por lo tanto, independientemente de dónde nos encontremos sobre la superficie de la Tierra, siempre es una fuerza vertical dirigida hacia abajo del planeta, hacia el centro del planeta. Para cuantificar el peso podemos hacer uso de esta relación sencilla entre la masa del objeto, que es una propiedad característica del objeto y que podemos medir, y una constante física que se conoce como aceleración de gravedad y que tiene un valor aproximado de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si es que queremos medir nuestro peso o calcular nuestro peso en la unidad de fuerza que, como vimos antes, le llamamos Newton, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestra masa por la aceleración de gravedad. Si mi masa es de 70 kilogramos, entonces mi peso es de 700 newtons. Básicamente multiplicando 70 kilogramos por 10. Por último, enfatizar o insistir en que el peso o la fuerza de gravedad es una fuerza de acción a distancia, dado que conceptualmente o desde el punto de vista físico, cuando pensamos en el planeta Tierra no lo pensamos como este objeto masivo de un cierto radio que está en contacto con nosotros a través de nuestros pies, por ejemplo, cuando estamos parados en el suelo. Desde el punto de vista físico, la masa de la Tierra se supone o se modela como si estuviera concentrada en el centro del planeta. Entonces, desde el punto de vista físico, la acción o la relación entre los objetos está ocurriendo a una distancia equivalente al radio de la Tierra y a la distancia entre el centro del planeta y el objeto, que es equivalente al radio. Por eso, digamos, tiene sentido decir que es una fuerza de acción a distancia. Si la manzana está en la rama del árbol, entonces está, por cierto, a una cierta distancia del suelo, pero todavía más está a una mayor distancia del centro del planeta. Y esa es la distancia relevante desde el punto de vista físico para considerar la acción a distancia de la gravedad. Por lo tanto, importante tener presente la distinción entre masa y peso. Por un lado, una propiedad de los objetos, que podemos asociar a la cantidad de materia, y por otro lado, el peso de los objetos, que corresponde a la fuerza de atracción gravitacional. Al principio habíamos mencionado que la fuerza ocasionaba distintos efectos en la medida en que ocurre la relación entre objetos. Cuando los objetos se cambian su estado de movimiento, juega un papel central la masa. Mientras más masivo un objeto, y entonces hablamos de masa inercial, porque tiene que ver con el movimiento, pero básicamente es la misma masa que llamamos cantidad de materia. Mientras más masa tiene un objeto, entonces es más difícil cambiar su movimiento. Por eso en la colisión de una bicicleta con un bus, por ejemplo, sin duda resulta mucho más perjudicado el ciclista que va en la bicicleta que el bus y todos los pasajeros que lleve el bus. Básicamente porque la masa del bus es mucho mayor en comparación con la masa del ciclista y la bicicleta. El cambio de movimiento que experimenta un objeto depende de su masa. Y allí es donde entonces la masa juega un papel relevante en los efectos que puede tener esta acción entre objetos que llamamos fuerza. Finalmente vamos a hacer el ejercicio de representar ahora la relación... Sí, síganme. Profe, tenía una duda con la diapo anterior. ¿Ya? Por ejemplo, en el peso, por ejemplo, dice fuerza de atracción gravitacional. Si un objeto cae de mucho más altura, Ajá. el peso va a ser mucho más al caer a la Tierra. Muy buena pregunta. Efectivamente, yo les decía, el peso le llamamos peso a la fuerza gravedad terrestre que actúa sobre un objeto que está cerca de la superficie. Efectivamente, cuando uno hace el cálculo de la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto, esa fuerza la magnitud depende de la distancia a la cual se encuentra del planeta.
En general, los objetos que están cerca de la superficie, decimos, están a una distancia de un radio del centro de la Tierra. Pero si un objeto está cayendo desde arriba, entonces está a una distancia mucho mayor, porque está a la distancia del radio y además la altura. En ese caso, si uno hace un cálculo preciso del peso, va a obtener un valor diferente. Efectivamente, se modifica la magnitud de la fuerza en la medida en que el objeto está más alto o más alejado del planeta. Se modifica de manera que disminuye, es decir, mientras más lejos de la Tierra, menor es la fuerza de atracción gravitacional. Ahora, para todos los efectos prácticos, cualquier objeto que caiga, digamos, al interior de la atmósfera terrestre, prácticamente no experimenta los cambios de fuerza de gravedad son muy pequeños, muy pequeños, porque la atmósfera terrestre es muy pequeña, muy delgada, en comparación con el radio del planeta. Entonces, ese tipo de diferencias no aparecen relevantes cuando analizamos la caída de objetos. Es distinto si analizáramos la fuerza de gravedad que actúa entre la Tierra y la Luna, por ejemplo. Allí sí juega un papel más relevante la distancia y, por supuesto, la masa de los objetos. O si analizamos la fuerza de gravedad que hay entre la Tierra y el Sol, donde la distancia también es mucho mayor. Cambia la magnitud de la fuerza en función de la distancia. Pero para nosotros, para efectos prácticos, podemos considerar que cualquier objeto que caiga en la atmósfera terrestre tiene aproximadamente un peso equivalente a la masa multiplicado por esta aceleración de gravedad. Espero que eso le sirva como respuesta, ¿ya? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, quería que hiciéramos el análisis entonces de la interacción ahora entre los libros y el niño. Hace un rato dibujamos el análisis de la fuerza que actúa que el niño aplica sobre los libros. Ahora veamos qué ocurre con la relación. Es decir, dijimos siempre, la fuerza es una acción recíproca. El objeto A actúa sobre el B actúa sobre el A. En este caso, habíamos hablado de la fuerza que los brazos del niño aplican sobre los libros, o que el niño aplica sobre los libros, y corresponde a la flecha roja vertical dirigida hacia arriba. Pero cuando el niño empuja los libros hacia arriba, o los sostiene, porque en este caso los está simplemente sosteniendo, también, por supuesto, los libros están actuando sobre el niño. Y eso es lo que representamos con esta flecha azul dirigida verticalmente hacia abajo. Así es que la relación entre estos dos objetos, el objeto niño y el objeto libros, queda representada por estas dos flechas. Estas dos fuerzas representan a la relación o a la interacción entre el niño y los libros. Por eso decimos que las fuerzas siempre ocurren en pares, siempre ocurren de a dos. Cada vez que hay una relación de un objeto con otro, hay una relación recíproca. Y si lo miramos desde el punto de vista simplificado, haciendo un modelo simplificado de los objetos, entonces podemos presentarlo simplemente de esta forma. El objeto 1, en este caso el niño, perdón, el objeto 1, en este caso los libros, experimenta la fuerza que realiza el objeto 2, esto es la fuerza roja. Y el objeto 2, en este caso el niño, experimenta o recibe la acción de la fuerza 1, la fuerza azul. Este par de fuerzas corresponde a la relación o a la interacción entre los dos objetos que están implicados. Eso significa que podemos considerar análisis de fuerzas que son un poco más complejos, porque en general sobre los objetos no solo va a actuar una fuerza, sino que actúan varias fuerzas, dependiendo de cuántas relaciones se den con otros objetos. Y vamos a considerar solo a modo de referencia estas dos situaciones, para mostrar que cuando las fuerzas actúan en sentidos opuestos sobre un mismo objeto, entonces tienden a anularse mutuamente. En este caso lo que vemos son dos flechas actuando en sentidos contrarios sobre el mismo objeto. Por supuesto, cada flecha representa la relación que el objeto tiene con otro objeto, que en este caso no está representado. Puede ser una persona que esté tirando, que esté empujando, puede ser otro objeto que esté empujando, no lo sabemos.
El punto es que hay una fuerza de acción que dirigida hacia la derecha y otra fuerza dirigida hacia la izquierda. Como ambas son opuestas, entonces ambas fuerzas contrarrestan sus efectos. Si ambas fuerzas tienen la misma magnitud, el mismo tamaño, y eso es lo que está representado por el tamaño de las flechas, entonces podemos decir que hay una fuerza total que actúa sobre el objeto y que esa fuerza total es nula, porque justamente se están cancelando mutuamente estas dos fuerzas. La fuerza total o fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Pero hay que tener cuidado con la palabra suma, porque eso depende de la dirección o el sentido en la cual están actuando las fuerzas. Cuando se oponen mutuamente, entonces se cancelan. Y en cambio, cuando actúan en el mismo sentido, como en este otro ejemplo, estas fuerzas suman sus acciones. De manera que la fuerza total que actúa sobre este objeto ahora es una fuerza mucho mayor. Es de hecho la suma de estas dos fuerzas. En este caso podemos decir la fuerza total es mayor que cero. En este caso decíamos la fuerza total es nula o es cero. Dicho eso, entonces podemos mirar ahora cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre los libros únicamente. Centramos nuestra atención en uno de los cuerpos, en este caso el cuerpo o el objeto libros. Y para eso dibujamos este diagrama de cuerpo libre. Ya habíamos representado antes el esquema de la fuerza que el niño aplica sobre los libros, y esta flecha roja dirigida hacia arriba. Sin embargo, sobre los libros no solamente está actuando el niño, porque los libros están sin duda en el planeta Tierra, y por lo tanto hay una acción a distancia que el planeta realiza sobre los libros. Es lo que llamamos el peso, la fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad, dijimos, está siempre dirigida verticalmente hacia el centro del planeta. Así que corresponde considerar una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Esta flecha verde ahora representa la fuerza que el planeta ejerce sobre los libros. Por lo tanto, sobre los libros hay dos fuerzas que están actuando. La que el niño aplica, dirigida hacia arriba, y la que la Tierra aplica, dirigida hacia abajo. Ocurre que el libro está siendo sostenido o soportado por el niño y por lo tanto decimos está en reposo, está en un estado de equilibrio. Y eso ocurre justamente cuando la fuerza total que actúa sobre el objeto se anula o es cero, que es justamente el caso que estamos apreciando acá. Las dos fuerzas actúan con sentidos opuestos y están en equilibrio en el sentido de que tienen la misma magnitud, se anulan mutuamente. Como se anulan mutuamente, entonces los libros están en un estado de equilibrio o de reposo. Este sería el análisis de fuerzas que actúa sobre un objeto, en este caso sobre el objeto libros. Y básicamente con eso finaliza el análisis de la dinámica o de las fuerzas implicadas en esa situación. Si quisiéramos pensar o analizar qué es lo que ocurre con el objeto niño, entonces por supuesto tendríamos que hacer un diagrama tan sencillo como este, en el cual el niño queda representado con un objeto simplificado, como un recuadro, y sobre el niño actúa una fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo, su peso, y también actúa una fuerza ejercida por los libros, probablemente dirigida hacia abajo, como habíamos visto en una representación anterior. Pero el niño además está sobre el suelo, por lo tanto hay una fuerza de sostén o de soporte que ejerce el suelo sobre el niño y es lo que llamamos la fuerza normal. Entonces tendríamos que hacer un ejercicio de dibujo semejante a este, en el cual aparecen todas las fuerzas implicadas en forma de flechas. En el caso de los niños, entonces implican tres fuerzas. Fuerza de gravedad, la fuerza que aplican los libros sobre los brazos del niño, y además la fuerza que pone la tierra para sostener al niño. Efectivamente. Vamos a hacer el ejercicio aquí de dibujar el diagrama de cuerpo libre del niño. Primero dibujamos al niño. Fíjense cómo ha desaparecido toda su anatomía. Simplificamos al máximo el objeto. Y luego vamos a considerar todas las fuerzas que están presentes. En primer lugar, vamos a decir la fuerza peso,
es decir, la atracción que el planeta ejerce sobre el niño. Recuerden que esta atracción es a distancia y corresponde a la fuerza que el planeta en su conjunto, como materia, aplica atrayendo al niño. Es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Bueno, se me chocó un poquito, perdón, pero es vertical dirigida hacia abajo. De nuevo. Fuerza de gravedad, peso del niño. Adicionalmente dijimos, los libros están actuando sobre el niño, están empujándolo hacia abajo. Así es que tenemos que considerar otra fuerza que actúa sobre el niño también verticalmente hacia abajo. Dos fuerzas dirigidas hacia abajo. Pero si estas fueran las únicas fuerzas que actúan sobre el niño, pasaría lo que estaba pasando en el ejemplo anterior. Dos fuerzas que actúan en la misma dirección se suman y por lo tanto el niño estaría experimentando una fuerza mucho mayor dirigida hacia abajo. Sin embargo, el niño está parado, está en equilibrio en algún lugar, sobre alguna superficie. Por lo tanto, esa superficie está aplicando también una fuerza, en este caso, que identificamos como fuerza normal, una fuerza de soporte o de sustentación. Y estas sí serían las tres fuerzas que están actuando sobre este objeto, el objeto niño. ¿De acuerdo? Y ahí, profe, ahí con esas tres se puede medir igual. Porque para un lado era restar y para la otra claro, era sumar. Pero exacto. si son tres, igual. Claro, sí, también se puede hacer, porque lo que tendríamos que hacer es sumar primero las dos que están hacia abajo y obtendríamos ¿Ya? una flecha más grande dirigida hacia abajo, y luego compararíamos esa flecha grande que va hacia abajo, la compararíamos con la que va hacia arriba. Como el niño está en equilibrio en el suelo, es decir, está quieto en el suelo, está en reposo, no sube ni baja el niño, entonces las dos fuerzas están en equilibrio, o en realidad las tres fuerzas están en equilibrio. Estas dos que van hacia abajo, si las sumamos, vamos a obtener una fuerza vertical hacia abajo que es equivalente en tamaño, en magnitud, a la fuerza vertical hacia arriba. Ah, ya. Se cancelan mutuamente si es que van en sentidos opuestos. Pero, digamos, podemos sumar o restar cuantas fuerzas estén presentes en la situación. La única precaución que hay que tener es que algunas fuerzas van en el mismo sentido y otras fuerzas van en el otro sentido. Bueno, con ese ejemplo, entonces podemos finalizar analizando estas últimas situaciones, que es la que ustedes van a encontrar en la evaluación que les indiqué. Algunos ejemplos que están dados en la evaluación de la unidad para esta parte de la fuerza y del movimiento. ¿Qué fuerzas, por ejemplo, actúan sobre esta pelota de ping-pong que está flotando en un vaso lleno de agua? Es importante pensar para este caso y para los ejemplos de la evaluación en la situación que está analizándose en este instante. Aquí tenemos una foto, entonces estamos analizando el instante de la foto. ¿Qué fuerza está actuando en este instante sobre la pelota de ping-pong? ¿Qué dirían ustedes de la fuerza que hemos mencionado? La fuerza del agua que hace que flote la pelota. De acuerdo, muy bien. ¿Cómo se llamaba esa fuerza? De empuje o flotación. Perfecto, efectivamente, la pelota de ping-pong está siendo soportada o sostenida por el empuje o por la fuerza de flotación que el agua ejerce sobre la pelota. ¿Y es la única fuerza que actúa sobre la pelota de ping-pong? También la gravedad que ejerce fuerza sobre la pelota porque debería bajar. Perfecto, efectivamente. También, dado que suponemos que se encuentra en el planeta Tierra,
está experimentando la acción de la gravedad a distancia. Por lo tanto, tendríamos que considerar también el peso de la pelota de ping-pong, la fuerza de atracción gravitacional. Bueno, un análisis semejante hay que realizar en el caso de la pelota de fútbol, en este momento en el cual se obtiene la fotografía. Eso se los dejo para el análisis porque también va a ser... ¿Profe? Sí, dígame. Una duda. Entonces, ¿todos los objetos sufren de la fuerza de gravedad? Todos los objetos que están efectivamente en relación con el planeta Tierra están experimentando la atracción gravitacional del planeta. Entonces todo, no hay ninguna excepción. Sí, todo. Incluso los astronautas que están en la estación espacial están experimentando la atracción gravitacional de la Tierra. La Luna, que está orbitando alrededor de la Tierra, está experimentando la atracción gravitacional del planeta. La atracción gravitacional o la fuerza de gravedad es una fuerza universal, en el sentido de que siempre ocurre entre dos objetos que tienen masa. Por lo tanto, usted también está atrayendo gravitacionalmente al lápiz, al computador, a las moléculas de aire y por supuesto también al planeta Tierra. Es una fuerza de atracción que está presente entre cualquier par de objetos que tienen masa. Por supuesto, depende de la cantidad de masa. Entonces, si el objeto es muy masivo, su acción gravitacional es fácilmente reconocible. Pero si la masa es pequeña, entonces la fuerza gravitacional también es muy pequeña. Y eso es lo que nos ocurre cotidianamente. La fuerza de gravedad en nuestra vida cotidiana es irrelevante porque nuestra masa es muy pequeña. Pero en comparación con la masa del planeta, que es muy grande, entonces allí la fuerza gravitacional se vuelve relevante. Bueno, con eso finalizamos esta clase. ¿Alguna otra pregunta o comentario que les haya quedado acerca de la temática de la fuerza? Les recuerdo entonces pensar en sus parejas para el trabajo de la evaluación de esta unidad, revisar el instrumento para que se anoten y seleccionen un par de situaciones y buscar respuestas de manera colaborativa a las dos preguntas que les planteo. En términos descriptivos, de la manera lo más clara y precisa posible, apelando a las nociones de carga eléctrica, de fuerza, de relación entre objetos, de interacción, que es lo que hemos estado revisando en estas últimas clases. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, muchas gracias. Si es que no hay comentarios o preguntas, entonces cerramos aquí la clase. Y bueno, estamos en contacto. La próxima sesión, recuerden, será el 6 de julio y va a corresponder a un espacio de retroalimentación, ya pensando en la evaluación integrativa final, no en una clase propiamente. Básicamente para resolver o aclarar dudas que puedan tener en relación a ese instrumento. Yo lo voy a publicar el instrumento de todos modos antes del 6 de julio para que ustedes ya lo puedan visualizar. ¿Ya? Eso sería, pues, que tengan una buena noche y un buen resto. Mañana. Buenas noches. Mañana, profe. Chao, Gracias. Gracias. Chao, chiquillos. Hasta Chao, mañana. chao.